Buenas tardes. En nombre de Acelerar Igualdad, iniciativa de AMJA y Fundación Foro del Sur, en esta ocasión además con el apoyo de la Asociación de Estudios de Relaciones Internacionales Argentina, les damos la bienvenida y agradecemos la presencia de tantas personas conectadas desde muy lejanos puntos de nuestro país, Argentina, Chile, Perú y otros países de la región. La actividad de hoy está distribuida de la siguiente forma. Hablarán primero dos panelistas que harán sus exposiciones y luego daremos lugar a las preguntas de la audiencia, y lo mismo haremos con el segundo bloque con otras dos panelistas y un bloque de preguntas. Por eso, para concentrarnos en el intercambio de ideas y eficientizar el tiempo disponible, en el chat tendrán a disposición los currículums de nuestras invitadas y podrán plantear las inquietudes y preguntas que quieran dirigir a las expositoras. Sin más, invitamos a Dolores Gandulfo, directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, para que nos presente el estado de situación en nuestra región y nos explique qué es lo que aún debemos superar para alcanzar una verdadera democracia paritaria en Latinoamérica. Dolores, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias, Marlis. La verdad que celebro mucho esta iniciativa que han desarrollado desde la Fundación y desde la Asociación, y también, obviamente, a la asociación que es AERIA, que es la Asociación de Estudios de Relaciones Internacionales, que junto a su presidenta Verónica Perestafi tratamos siempre de interpelar con estos nuevos temas, porque naturalmente sabemos que todas las cuestiones vinculadas a las desigualdades, y de eso se trata de lo que vamos a hablar hoy, tiene que ver también con la idea de poder avanzar en los diagnósticos, pero sobre todo poder pensar propuestas para erradicar esas desigualdades y avanzar, como bien decía Sandra, hacia una democracia paritaria. Yo voy a compartir una presentación con ustedes para conversar un poco de cómo está esta región, América Latina, en clave de democracia paritaria. Para eso vamos a avanzar sobre algunos conceptos que creo importantes tener en cuenta a la hora de pensar cuáles son algunas de las salidas que podemos encontrar para poder efectivamente alcanzar esta democracia paritaria. Por un lado, tiene que ver específicamente con el ejercicio del poder y la toma de decisiones. No podemos pensar en una democracia paritaria sin mujeres que ocupen espacios de poder. Y yo siempre digo que no solamente es necesario que haya mujeres en el poder, sino que haya mujeres con poder, que naturalmente no es lo mismo, porque muchas veces vemos que las mujeres llegan a los puestos de decisión, pero sin embargo no trabajan y no están accediendo a la toma de decisiones. Y eso es algo muy importante que tiene la otra mirada, que solamente las mujeres con poder pueden transformar las políticas públicas. Por eso es importante que tengamos mujeres en el poder, que esas mujeres puedan tener una perspectiva de derechos humanos y perspectiva en materia de género, porque sabemos que no todas las mujeres tienen una perspectiva de género, y al mismo tiempo los roles de los partidos políticos. Obviamente, naturalmente yo, que formo parte de una organización que agrupa a más de 60 partidos políticos en la región, en este momento a través de su observatorio electoral, creemos realmente importante pensar en un cambio desde los partidos políticos para poder transformar nuestras democracias e ir hacia una democracia paritaria. Ahora vamos a ver más en detalle algunos de estos conceptos, pero naturalmente esto no nos aparenta solamente en este contexto, sino pensamos también en la pandemia, porque una cosa era prepandemia, otra cosa es el escenario que nos va a encontrar post-pandemia. Sabemos que, y estos son datos de la CEPAL, que es el órgano de Naciones Unidas que se enfoca principalmente en los aspectos económicos de nuestra región, que la pandemia nos va a encontrar a todo el continente americano con una agudización y una mayor profundización de estas desigualdades. ¿Y qué vimos en este contexto de pandemia en relación a las mujeres? Vimos, por un lado, que las mujeres eran las que estaban en aquellos ámbitos laborales que más afectados estuvieron por la pandemia. Esto tiene que ver, por un lado, con la informalidad, pero por otro lado también sabemos que a nivel mundial las actividades vinculadas a la salud, el 70% son mujeres y son las que estuvieron al frente de la batalla y siguen estando al frente de batalla en relación a la atención con la pandemia. Y que naturalmente la situación de las mujeres en el ámbito laboral va a generar
grandes desigualdades o profundizar estas desigualdades en la pospandemia, y por eso es muy importante que cuando se piensen, y esto también es clave, que cuando pensemos cuáles son aquellos programas que tenemos que desarrollar para poder generar este desarrollo post pandemia, incorpore la perspectiva de género, incorpore a las mujeres en el debate, incorpore a las mujeres en la toma de decisiones. En el ámbito físico, que uno podría pensar si uno lo toma desde las violencias, de las distintas violencias que afectan a las mujeres, en el ámbito físico lo vimos efectivamente y muy lamentablemente cómo se han agudizado las situaciones de violencia, sobre todo en el ámbito intrafamiliar en el contexto de pandemia. Por un lado vimos que estas situaciones que ya eran una grave situación en nuestra región se agudizaron, y naturalmente los estados tuvieron que salir a hacer frente a estas situaciones con distintas perspectivas, con distintas políticas, porque realmente estas situaciones se agudizaron en contexto de pandemia. Y naturalmente también la toma de decisiones. Vimos, y esto no es muy nuevo, no voy a ahondar en este detalle, pero vimos que aquellos países que tenían mujeres al frente de los gobiernos en estos contextos de pandemia tuvieron salidas mucho más beneficiosas, mucho más proactivas y sobre todo mucho más participativas y de mucho más consenso que aquellos lugares donde no había mujeres en estos ámbitos de toma de decisiones. Por eso es tan importante que trabajemos en este contexto, en este ámbito de la asociación, de la fundación, con tantas mujeres que hoy se han conectado, y también naturalmente con muchos hombres que tienen que adoptar esta perspectiva para poder trabajar en sus ámbitos, para poder erradicar las violencias y para poder al mismo tiempo construir democracias participativas. En este sentido yo hago foco en lo que tiene que ver con el ejercicio de poder, con la toma de decisiones, y por eso es importante, si no es único, ¿no? Porque naturalmente sabemos que muchas veces se dice que tenemos muy lindas normativas y sin embargo eso no se traduce en la práctica real, en esta idea de pensar una democracia sustantiva, paritaria, y no simplemente que sea un montón de leyes que siempre se encuentra la forma de cómo evadirlas. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar cómo estamos en materia de la región. Yo partiría de algunos obstáculos que se plantean o barreras que se plantean a la hora de pensar la participación política de las mujeres. Sabemos que es importante pensar esta armonización permanente que las mujeres debemos hacer entre la esfera pública y la esfera privada, y por lo tanto tiene que haber desde la política, desde los ámbitos de participación política, instancias donde estos temas se debatan y por lo tanto sea más fácil para las mujeres participar en la vida política. Por un lado hay una resistencia a la participación de las mujeres, esto está claro y esto lo vimos en muchos de los ámbitos, yo en el caso que me dedico a los temas electorales, a los procesos electorales, lo vimos en muchos de los procesos electorales últimos en la región, pero también naturalmente las mujeres cuentan con menos recursos, menos ingresos, y esto no tiene que ver solamente con sus independencias o sus autonomías económicas, esto tiene que ver también cuando, por ejemplo, vemos que la mayoría de los partidos políticos invierten en lo que tiene que ver con la comunicación, con sus spots de campañas, mucho más en los varones, en los candidatos varones, que en las candidatas mujeres. Y por lo tanto ahí también hay una brecha de desigualdad que hay que naturalmente cerrar. Obviamente, y esto se vio muy anclado en la pandemia, la mayor carga laboral que tienen las mujeres en su ámbito privado, en sus tareas de cuidado. Hay un informe muy interesante que realizó el Ministerio de Economía desde su Dirección de Economía y Género, que plantea el gran impacto que tienen las tareas de cuidado en lo que es el PBI de nuestro país. Y por lo tanto, la necesidad de que las tareas de cuidado sean reconocidas y sean realmente remuneradas para poder sostener todo el aparato productivo e industrial que requieren nuestras economías para crecer y para desarrollarse. Y esto es algo que siempre se mantuvo visibilizado y que creo que la pandemia, si algo ha servido, es para ponerlos en agenda, para pensar que este tema no puede seguir siendo solamente una esfera privada y que cada uno en su ámbito doméstico tiene que resolver las tareas de cuidado, sino que efectivamente tiene que haber un Estado presente a la hora de pensar que esto es uno de los anclajes de las grandes desigualdades entre hombres y mujeres.
Naturalmente los estereotipos por razón de género, muchas veces cuando vemos campañas políticas donde se centra la mirada vinculada a las cuestiones superficiales sobre las mujeres y nada de eso se analiza en relación a los varones, y obviamente la violencia y el acoso político, que es lamentablemente algo que está creciendo en cada una de nuestras campañas políticas y lo vemos aún más, y como yo digo, siempre son las dos caras de la moneda con la participación, porque como vamos a ver ahora, hay mucho normado en materia de participación política, pero hay mucho menos normado en relación a violencia política, y lamentablemente muchas veces las mujeres que han llegado a los puestos de decisión, mujeres empoderadas que han llevado un desarrollo y un camino realizado en este contexto, pueden quizás sortear o dejar de lado las acciones de violencia. Sin embargo, esto hace que quizás personas que están recién iniciándose o muchas mujeres vinculadas a la militancia social tengan como esa barrera pensando en que si efectivamente se ejerce violencia contra mujeres que ya han llegado, que están empoderadas y que tienen quizás un montón de herramientas para poder combatir esa violencia, bueno, efectivamente esas mujeres le impide o no le interpela la participación en virtud de las violencias, y por eso creo que es algo que es cada vez más importante que empecemos a dialogar. Yo decía que hay mucha normativa anclada en las cuestiones vinculadas a la participación política de las mujeres. Nosotros naturalmente tenemos una definición, que es la Declaración de Atenas, donde plantea la declaración inicial que tiene que ver básicamente con una participación equitativa, pero al mismo tiempo tenemos muchísima normativa en materia latinoamericana que también evoca la necesidad de pensar democracias paritarias. Tenemos desde naturalmente el protocolo de la CEDAW, que es la guía rectora, pero el guía rector, pero al mismo tiempo también la Convención de Belén do Pará, que aborda la cuestión de la participación y al mismo tiempo la cuestión de la violencia. Por eso creo que es importante que nosotras pensemos que ya la normativa está, que tenemos esos anclajes normativos para poder hacer foco en lo que nosotros queremos hoy debatir, que tiene que ver con cómo pasamos de la teoría a la práctica y cómo hacemos que estos fundamentos, que son derechos, como sabemos, que puedan ser alcanzados y defendidos. Porque naturalmente la normativa no solo genera derechos, sino que también tienen que los propios ciudadanos, las propias ciudadanas, anclarse en esos derechos y poder defenderlos. Este es un poco el mapa que tenemos de paridad en la región. Como verán, hay muchos países que ya tienen su normativa de paridad. Muchos de ellos tienen diferentes normativas, por lo tanto muchas veces no termina siendo elementos que pueden consolidar este 50 y 50 que naturalmente consolida la paridad. Ahora lo vamos a ver en el plano nacional, pero sí para darles algunos ejemplos de cómo esto se puede avanzar de una manera mucho más eficiente. Muchas normativas plantean esta idea de paridad, algunas las hacen de manera alternada, por lo tanto tiene que haber una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, y esto permite que podamos caminar hacia una composición real paritaria. Hay otras que lamentablemente no tienen esta instancia de alternancia, por lo tanto muchas veces no se refleja eso en los propios congresos, en los propios parlamentos. Hay algunos casos interesantes, como es el caso de Ecuador, que tienen una figura que es el porcentaje de encabezamiento de las listas. ¿Por qué? Le voy a hacer algo muy sencillo. Nosotros en Argentina, a partir del 2017, tenemos paridad. Sin embargo, si uno ve los monitoreos que se han hecho en materia de la ley de paridad, ha habido uno el año pasado, en la anterior elección que hizo la Asociación de Defensorías del Pueblo, uno ve que el encabezamiento de las listas no asciende al 20% por parte de mujeres. ¿Qué pasa con esto? En la mayoría de las provincias, acá hay muchas mujeres de toda la Argentina, de distintas provincias, ustedes sabrán que en muchas de sus provincias se eligen 3 diputados, diputadas, y por lo tanto si uno ve que la mayoría de las listas están encabezadas por varones, naturalmente uno va a tener una composición de 2 y 1 a la hora de la composición real del Congreso. Entonces, en el caso de Ecuador, teniendo en cuenta estos antecedentes que han pasado en la región, se planteó en el último proceso electoral que tuvo lugar este año entre febrero y abril, que haya un porcentaje específico que se debía cumplir en el encabezamiento de las listas. Y esto ha permitido que de a poco se vaya consolidando estos avances.
También en el caso de México, que se ha avanzado muchísimo, sobre todo en el último proceso electoral, no solo en la participación, México ya tiene paridad, pero también se ha avanzado en una normativa que es para paridad en los ámbitos locales. Entonces ahora también las gobernaturas y también las diputaciones locales tienen que tener paridad. Esto es algo interesante porque plantea un nuevo concepto que es una paridad también vertical, o sea que en todos los ámbitos de representación, pero también en los cargos ejecutivos tienen que tener paridad en las listas. Entonces, en ese sentido, vamos ahora a cómo estamos en Argentina. Yo les decía que hemos avanzado, en el 2017 se planteó la normativa de paridad, que es una normativa nacional, que por lo tanto aborda los ámbitos vinculados a lo que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en el ámbito nacional, pero sin embargo el año pasado, a pesar de la pandemia, hemos tenido una gran difusión y promoción de la paridad a nivel local. Solamente el año pasado se sancionaron 7 provincias la ley de paridad a nivel provincial. Esto ha sido un gran avance en relación a lo que es el mapa de paridad local. Solamente hay 3 provincias que no tienen paridad en el ámbito provincial, que es Tucumán, que es Corrientes y que es Tierra del Fuego. Esto también tiene que ver, muchas veces si uno lo debate, ¿no? Uno hace estos debates, qué pasa en aquellos lugares donde por ahí hubo grandes avances en materia de liderazgo de mujeres. Pienso en Tierra del Fuego, 2 gobernadoras, y sin embargo el ámbito local no se ha podido avanzar en una iniciativa que fomente y que promueva la paridad en el ámbito legislativo. Por lo tanto, creo que hoy nos debemos concentrar de cara quizás a los próximos meses, al próximo año, en poder hacer que todo este mapa sea un rosado violáceo muy fuerte y que estas 3 provincias que todavía no tienen paridad puedan alcanzarlo. El último informe, digamos, de datos, que lo voy a pasar muy rápidamente, pero creo que es significativo porque son los datos del 2019, pero es un estudio que ha hecho el Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, que tiene que ver cómo estamos en los distintos estados, en los distintos poderes del Estado. En el ámbito legislativo nacional vemos que todavía no se ha alcanzado el 50%, por esto que decimos que todavía falta. Hay un proyecto bien interesante de la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, que lo que plantea es que se debería fomentar en la alternancia, una vez que las suplencias, cuando alguien renuncia, hasta que no haya una composición paritaria, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, las suplencias sean siempre a favor de las mujeres. Este es un proyecto que todavía está, pero que no ha sido tratado. En las legislaturas provinciales vemos que también no hay ninguna que haya llegado al 50%, tengamos en cuenta, como les decía, que no todas las provincias tienen paridad, digamos que las que lo han alcanzado en el 2020 todavía no han tenido un proceso electoral que pueda ser legitimado y por lo tanto efectivamente puede ser que después de estas elecciones el ámbito provincial ascienda al 50%. En el ámbito del Poder Ejecutivo tenemos solamente un 15% de mujeres en los cargos de ministerios. Sí se ve un considerable aumento en todo lo que son secretarías de Estado, y en el ámbito del Poder Judicial, que es algo que seguramente a ustedes les interesa mucho por la composición de quienes nos están oyendo el día de hoy, tenemos naturalmente una mayor presencia de las mujeres en ámbitos de magistrados, de defensores y de fiscales, pero en las máximas autoridades todavía la brecha sigue siendo como nuestro famoso cupo, ¿no? Llegando al 28%. Por lo tanto, este mapa, que seguramente va a ser actualizado en los próximos años, en el próximo año con datos más específicos, sí nos da la pauta a 2019 de que todavía nos falta un recorrido, si bien ha habido muchos logros, nos falta un recorrido en materia de paridad. Y ya para ir concluyendo, para cumplir también bien con los tiempos, quiero comentarles sobre la violencia, que es un poco lo que yo les planteaba, esta idea de la doble cara vinculada a la participación y la necesidad de trabajar sobre estos temas específicamente para poder avanzar en la participación política. Les decía que la normativa principal, que es la Convención de Belén do Pará, nos habla no solo, digamos, de la violencia vinculada al menoscabo, sino también a la idea de restringir los derechos políticos. Por eso creo que es importante a la hora de pensar
cómo esta violencia afecta la participación, que tengamos en cuenta toda la normativa existente. Hay una línea de la Organización de Estados Americanos que plantea una ley modelo de violencia política contra las mujeres, que evidentemente ha sido retomada por muchos de los países que tienen esta normativa. Sin embargo, como verán, son muy pocos los países que tienen normada la violencia política. Los países que están en violeta y que están coloreados son países que ya tienen en su normativa normada la violencia, ya sea porque tienen alguna normativa específica, o como es el caso de la Argentina, porque se incorporó a la ley de violencia, que es la 26.485, que es la ley de violencia integral contra las mujeres, y en el 2019 se incorporó específicamente el delito de violencia política contra las mujeres. Otros, por ejemplo, el caso de México fue un decreto presidencial que permitió sobre todo avanzar mucho. De hecho, en los últimos procesos electorales en México, que fueron el 6 de junio, hubo un montón de causas que tramitó el Tribunal Electoral allí en México vinculados a violencia política, incluso un montón de candidatos e incluso 13 candidatas que fueron sancionadas por ejercer violencia política en razón de género. Por lo tanto, esto es el mapa un poco que ha avanzado. En el caso de Bolivia, que fue la pionera en materia de violencia política, la verdad que ha tenido muchísimas acciones positivas. De hecho, incluso hay un antecedente de un caso que tuvo que ser resarcida una mujer por ser víctima de violencia política. O sea que tenemos también mucha jurisprudencia que es importante que empecemos a pensar para poder tener también acciones positivas en nuestros países. El caso de Honduras, Costa Rica y Perú son 3 casos donde se está debatiendo, donde se ha avanzado, pero todavía no tiene una normativa específica, y el caso de Panamá es el más nuevo, que lo ha hecho recién este año. Esto simplemente para que tengan algunos datos finales de cómo esto impacta. Nosotros desde el Observatorio Electoral de Copal, junto con el Observatorio Julieta Lantieri, junto con ELA, con la Fundación ELA, hicimos un monitoreo en redes sociales, porque naturalmente hoy vemos que mucho de lo que está normado puede quizás ser rastreado o tener algún efecto de los derechos en materia de los medios de comunicación, pero lamentablemente las redes sociales hoy son un ámbito de muchísima difusión y de este discurso de odio cada vez más creciente en las redes sociales afecta negativamente hacia las mujeres en el contexto electoral. Por eso lo que hicimos fue un monitoreo sobre candidatas, lo hicimos de manera federal, tomando candidatas de distintas provincias e incluso de distintas fuerzas políticas, y lo que hemos visto, teniendo en cuenta distintas encuestas previas que se habían realizado, que el 90% de las militantes plantean que han recibido violencia política en durante algún momento de su trayectoria, y como ven, el dato sensible es que el 65% se realiza en redes sociales. Por lo tanto, naturalmente es bien importante normar este sentido. Cuando hablamos de cuáles son esas afectaciones, tienen que ver principalmente con extensiones discriminatorias, acoso, campañas de prestigio, amenazas, y esto naturalmente se traduce, y estos son porcentajes específicos de lo que hemos visto, en un análisis de 300.000 interacciones. Y esto se lo hemos presentado, estos estudios, a las propias candidatas, para que ellas mismas nos planteen, porque trabajamos mucho con sus equipos de comunicación, porque sabemos que muchas veces los comentarios negativos se suelen borrar o se suelen ocultar, y lo que nos planteaban en esta instancia de la necesidad de que se trabaje y que se difunda de manera transversal estos temas, para evitar que sea un freno para las futuras generaciones que participen en política. Transversalmente yo les decía que es necesario que el Estado acompañe estas iniciativas y el rol de los partidos. Yo quiero dar un dato que se ha tomado y que acá naturalmente está Constanza, que nos va a seguramente hablar mucho mejor de este tema, pero en Chile hubo, como ustedes sabrán, una elección constituyente, la primer constituyente paritaria a nivel mundial, y algo bien interesante es que cuando uno ve los resultados electorales de constituyentes, hubo más mujeres que hombres electas en estos 155 constituyentes que se elegían, y muchas mujeres tuvieron que dejar su lugar para que asuman hombres, teniendo en cuenta este concepto paritario.
Por lo tanto, yo creo que hay un mensaje que nos deja esa elección constituyente en Chile, que muchas veces no era un tema tan cultural, la resistencia hacia las mujeres, sino que tiene que ver mucho con los mecanismos de selección. Y los mecanismos de selección son a través de los partidos políticos, por lo tanto, naturalmente, el gran tapón que nos pone en evidencia la constituyente chilena es el rol de los partidos políticos a la hora de frenar la participación de las mujeres, y por eso es bien importante que cuando pensemos en un abordaje integral lo pensemos desde la normativa, pero también lo pensemos desde los partidos políticos, desde los medios de comunicación y naturalmente desde la ciudadanía. Así que hasta ahí lo dejo para cumplir bien con los tiempos y quedo atenta naturalmente a las preguntas que puedan surgir y a los comentarios de las otras expositoras. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Dolores. Yo quisiera ahora decirles que realmente volver a recordar que tenemos hoy un grupo de invitadas de lujo, y ya que hablamos de mujeres en la política, quisiera empezar invitando a Rocío Silva Santisteban, que es una diputada nacional de Perú, una mujer que es una gran batalladora y que abrazó la política exactamente como un espacio de transformación. Bueno, Rocío, tenemos muchas preguntas, pero básicamente lo que nos interesa saber desde acá, y tenemos mucha curiosidad, es cómo puede un país seguir avanzando en políticas de paridad cuando hay un cambio institucional, como lo que pasa hoy en Perú. Contarnos un poco y compartir tu experiencia, por favor. Bueno, muchas gracias, Marlice, y bueno, bastante interesante el mapeo que ha hecho Dolores sobre lo que está sucediendo en América Latina, ¿no? Solo quería comentarle que hay un pequeño error en relación con el tema de Perú, porque nosotros en abril recién del 2021 hemos aprobado una ley que previene y sanciona el acoso político, la ley 31155, porque nosotros no utilizamos el concepto de violencia política, en tanto que como hubo un conflicto armado del año 1980 al año 2000, violencia política se vincula con ese conflicto armado, utilizamos el concepto acoso político, pero está vinculado con, digamos, la idea principal que las mujeres usualmente cuando intentan participar en el ámbito de la política, pues muchas veces son acosadas de distinta manera, y básicamente se produce cuando denuncian, ¿no? Y conocemos varios casos en que, conocemos varios casos en que varias, por ejemplo, regidoras de diferentes pueblos, lugares, centros poblados, han denunciado al alcalde del centro poblado, y el alcalde ha comenzado una campaña de acoso político personal que se ha centrado especialmente en, digamos, los temas íntimos, familiares, en fin, de toda índole, ¿no? Bueno, eso sobre ese punto en concreto. Pero sobre el tema de paridad y alternancia del Perú, bueno, en el año 2019, primero les cuento lo siguiente. Nosotros hemos tenido 5 años bien complejos, bien complejos. En el año 2016 hubo elecciones presidenciales. La candidata perdedora fue Keiko Fujimori, el candidato que ganó fue Pedro Pablo Kuczynski, y durante los primeros años hubo, digamos, toda una campaña bastante fuerte y obstruccionista, y por lo tanto, en el año 2017, si más no me equivoco, 2017-2018, se produjo una renuncia de Kuczynski ante una inminente vacancia, y subió Martín Vizcarra a ser presidente de la República, Martín Vizcarra. Bueno, siendo Martín Vizcarra presidente de la República, hubo diferentes problemas y renunció la segunda vicepresidenta, que era una mujer, porque lo que sí hemos tenido en los últimos años ha sido que para la plancha presidencial, sí, la clásica es 2 hombres, 1 mujer, para digamos, incluir el tema de género, ¿no? Bueno, entonces, pero esta mujer, Mercedes Arauz, renunció por diferencias con Martín Vizcarra, y hubo toda una situación en que ella también juramentó y no le correspondía, en fin. Pero el tema es que Martín Vizcarra se quedó sin vicepresidente, y en el año 2020, en noviembre, el Congreso vacó a Martín Vizcarra.
Pero para esto, en el año 2020 ya era un nuevo Congreso. Es decir, en el año 2019, Martín Vizcarra, el presidente, disolvió el Congreso de forma constitucional porque hay una normativa que lo permite si es que el Congreso cuestiona o no da el voto de confianza a 2 gabinetes, que fue lo que hizo. Y entonces se cerró el Congreso y se plantearon nuevas elecciones, pero elecciones complementarias, solamente hasta el 28 de julio de este año. Yo me presenté a esas elecciones y en estos momentos soy congresista. Nosotros no tenemos cámara alta, solamente tenemos una cámara. Entonces, cuando yo me presenté, se había votado el año 2019 una ley de paridad y alternancia. Pero, ¿qué sucedía? Un grupo de congresistas dijeron que no, era demasiado moderno para el Perú y que tenía que ser gradual y que se tenía que plantear la paridad al 40% en el año 2021 y al 45% en el año 2026 y al 50% en el año 2000 no sé cuánto. Bueno, felizmente este congreso hemos sido pocas mujeres. Son 130 congresistas, 32 mujeres. Sin embargo, muchas de nosotras presentamos proyectos de ley de paridad y alternancia. Yo presenté un proyecto de ley, el 5298, en el que proponía paridad, alternancia y lo que se denomina mandato de posición. ¿Qué es el mandato de posición? El mandato de posición es lo que nos permite que las mujeres sean primero. Es decir, en las regiones, por ejemplo, pequeñas de mi país, del Perú, regiones como Moquegua, una región del sur, que produce muy rico pisco, en esa región hay solamente 2 representantes de la región en el Congreso. Entonces, cuando son las elecciones, usualmente se candidatean un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Y como usualmente gana un partido y otro partido, van 2 hombres, 2 hombres, 2 hombres. Entonces, nunca se da la posibilidad de que pueda ir una mujer en esas circunstancias. Entonces, por eso nosotros habíamos planteado el mandato de posición. Bueno, se aprobó la paridad y la alternancia en julio del 2020, 50-50, sin mandato de posición. Obviamente, eso iba a ser bien difícil que lo aprueben, pero se aprobó la paridad y alternancia. Eso fue muy importante porque en este año han habido elecciones en el Perú y finalmente este año hay 52 congresistas electas. De 32 hemos subido a 52. Igual no hay paridad por esta situación que les he comentado del mandato de posición, que nunca se dio. Igual, no, lamentablemente la mayoría de los número 1 de las listas son varones. Por otro lado, esa fue la ley. La ley se publicó en julio del 2020 y fue la ley 31030 que modificó la paridad y la alternancia. Pero ojo, no la modificó solo en el Congreso, la modificó en todas las elecciones. Elecciones regionales, elecciones municipales y elecciones nacionales. Y creo que eso va a ser bastante importante porque en el año 2022 tenemos elecciones regionales y tenemos que tener también, creo, las congresistas y excongresistas una campaña para que las jóvenes se involucren en la política y puedan participar. Es muy difícil. Es muy difícil. He dictado varios talleres a candidatas regionales, incluso talleres mixtos, y recuerdo claramente un taller en el que estaban el esposo y la esposa, que habían salido los 2 electos en diferentes municipalidades, pero yo les pregunté cómo habían hecho la campaña, ¿no? Y claro, el esposo había hecho la campaña por su cuenta y la esposa había hecho llevando a sus 2 niños y yo les decía, pero fíjense que los 2 han salido electos de diferentes distritos, pero la campaña que han hecho ustedes es una campaña en la que ella ha tenido que cargar, digamos, con un peso mucho
mucho más problemático, que era llevar a los niños, ¿no? Bueno, en fin, es que es transparente, ¿no? Es transparente lo que está sucediendo en nuestros países, ¿no? Yo realmente me alegro de que en Chile, en la Asamblea Constituyente, hayan salido más mujeres elegidas, ¿no? Claro que por el tema de paridad no se pudo, pero es interesantísimo todo esto, ¿no? Y bueno, como les había comentado, recién este año se ha aprobado la ley del acoso político. Yo quería, Dolores Gandulfo ha dicho algo muy importante, que justo lo ha apuntado, porque una de las cosas que ella dice es, hay que darle poder a las mujeres, pero también, ojo, mujeres con poder. Y yo quería compartir pantalla, si me permiten, porque quería enseñarles una foto, si me permiten, no sé si se puede poco. Por supuesto. Ah, sí, ya. Ahorita a ver, voy a compartir pantalla. No sé si se puede ver la foto que estoy enseñándoles. No, aún no. Ahí sí. Allá. Cuando se vea me avisan, por favor, porque yo no puedo... Perfecto, sí. Es que es una foto, digamos, bastante simbólica de lo que es el tema de las mujeres en el poder y las mujeres con poder, ¿no? Porque el asunto de la paridad y la alternancia, que es, digamos, fundamental para el avance de la democracia a todo nivel en América Latina, no se puede limitar solo a un tema de cantidades, porque finalmente las estructuras de los aparatos institucionales de nuestras regiones, de nuestros países, están hechas de tal manera en que se excluye a las mujeres con poder. No sé si pueden ver ya la foto. Sí, perfecto, se ve perfecto. Bueno, entonces, esa foto es la foto de la Junta de Portavoces del Congreso de la República del Perú. Es la Junta de Portavoces del año 2020, antes de que se produzca la vacancia de Martín Vizcarra. Si ustedes pueden ver en la parte de atrás, en la mano derecha, con una mascarilla de color celeste, se encuentra el presidente del Congreso. Y a su izquierda, el vicepresidente del Congreso. Y ustedes pueden ver a una mujer. Sí, aparente. Sí, hay una mujer, ¿no es cierto? Hay una mujer, pero hay una mujer que está prácticamente invisible. Está al lado izquierdo, es pequeña, ella es María Teresa Céspedes, que ella forma parte del partido FREPAP, que son de un grupo religioso, por eso ella tiene una toca en la cabeza, pero es la única mujer de la Junta de Portavoces, titular de la Junta de Portavoces. Bueno, voy a detener, regreso. Bueno, entonces, yo quería enseñarles esa foto porque esa foto es increíblemente simbólica de lo que implica el tema del poder. O sea, junto con María Teresa Céspedes del FREPAP, ella vocera titular, yo he sido vocera alterna en esa junta de portavoces y lo sigo siendo. Y la verdad es que yo he visto cómo ella levantaba la mano y decía, oigan, háganme caso, estoy aquí presente, ¿acaso soy invisible? ¿Por qué no me dan la palabra? Denme la palabra. Y yo también, o sea, diciéndole, presidente, denle la palabra, denle la palabra. Es increíble las dificultades que hay para que se tomen decisiones y para poder permitir a las mujeres participar del poder. La justicia poética es que en la actualidad, después de que se produjo la vacancia presidencial en noviembre del 2020 y hubo una crisis porque el presidente del Congreso de ese entonces subió a ser presidente del Perú, duró 5 días, hubo marchas, manifestaciones, en fin, duró solo 5 días y tuvo que salir, tuvo que renunciar porque hubo la muerte de 2 jóvenes a 3 cuadras del Palacio del Congreso y subió otro congresista
Francisco Sagasti como presidente del Perú. Bueno, dicho sea de paso, yo estuve en el balotaje, pero al final no salí porque me hicieron una campaña terrible diciendo que soy terrorista. Bueno, en fin, es para otra historia. Pero digamos, en la que estaba en segundo lugar es mi colega y compañera Mirta Vázquez, y como digo, la justicia poética es que actualmente la presidenta del Congreso es una mujer de izquierda y una mujer feminista. Entonces, eso es algo muy positivo. En estos momentos en el Perú, la presidenta del Poder Judicial es mujer, la presidenta del Congreso es mujer, la premier es mujer, la fiscal de la Nación es mujer y la presidenta del Tribunal Constitucional es mujer. O sea, en verdad es un momento en que se puede ver el tema de los avances. Ahora la pregunta es, ¿ejercen el poder con toda la libertad? Muchas veces no, porque se las cuestiona por múltiples motivos, incluso por motivos personales que tienen que ver con su vida, con su carrera, con sus relaciones, con su orientación sexual, etcétera, etcétera. Entonces, seguimos en esta situación, que es una situación compleja, pero que yo creo va a cambiar cuando las bases, no las cabezas, sino las bases de mujeres políticas que entren a ser regidoras, congresistas, que entren a ser también gobernadoras regionales, cuando haya muchas mujeres regidoras y alcaldesas, ahí se va a producir un cambio en verdad de percepciones, de narrativas y de acciones de parte de los compañeros y colegas varones, que en eso sí no se diferencia la izquierda de la derecha, ¿no? O sea, siempre lo digo, un macho de izquierda es bien parecido al macho de derecha, y yo creo que lo que tenemos que hacer es, obviamente, convocar también a nuestros colegas varones a que puedan luchar por la paridad y la alternancia junto con nosotras. Gracias, Marlice. Muchísimas gracias, Gracias. Rocío, y Dolores también, gracias por su exposición antes. Rocío, con esto que señalabas con la imagen que pusiste, ¿no? Nos hace acordar a cosas que pasan en Argentina también, que nos cansamos de ver fotos solo de hombres en reuniones políticas y reuniones de toma de decisión en distintos ámbitos, ¿no? Sindicales, políticos, jurídicos, etcétera. No solamente pasa en Perú, sino que está pasando en todos nuestros países. También quería retomar algo que dijiste en alguna charla reciente tuya, hablando de tu país, vinculado con esto de que las mujeres ponemos los cuerpos, ¿no? Siempre ponemos los cuerpos, pero las decisiones al final están en manos de varones. ¿Cómo cambiamos esta realidad que muchas veces tiene que ver con rasgos culturales ancestrales de las comunidades a las que pertenecen las mujeres, sobre todo, por ejemplo, en tu país o en áreas donde hay, por ejemplo, también pueblos originarios y demás? ¿Cómo hacemos para que las mujeres dejemos de poner el cuerpo y empecemos a gestionar poder? Bueno, yo creo que las mujeres siempre vamos a poner el cuerpo, ¿eh? Siempre. Pero también hay algo que a mí me parece bien importante, ¿no? Y es que han habido muchos avances. En el caso de Perú, mira, sobre el tema específicamente de las mujeres indígenas, hay varias asociaciones de mujeres indígenas. No hay una, hay varias de mujeres. Y incluso, por ejemplo, de mujeres indígenas aymaras y quechuas, de mujeres indígenas amazónicas, de mujeres indígenas de todas las regiones, en fin. Y, por ejemplo, ellas siempre han sido cuestionadas de tener organizaciones solo de mujeres. Y ellas lo que dicen es que no, o sea, ellas pueden participar en las grandes, digamos, articulaciones, que sí son mixtas, pero que ellas nunca van a dejar de ser unas asociaciones de mujeres indígenas, porque ellas no tienen en otras circunstancias las mismas posibilidades de voz que como las que tienen en esa organización y que tiene una presencia pública muy importante también, ¿no? Es ONAMIAP, FEMUCARINAP, en fin. Y otra cosa que también ha sucedido, que también es el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento que se da
incluso muchas veces desde afuera. Este año ha ganado el premio Goldman una mujer bora por el cuidado del bosque, una mujer peruana de la zona de la selva central del Perú. Y bueno, eso, por ejemplo, es un reconocimiento importantísimo, ¿no? Que lamentablemente, claro, los medios de comunicación no le dan el suficiente espacio. Ha pasado completamente desapercibida en medio de esa crisis política que estamos viviendo, ¿no? Pero ya hay varias mujeres indígenas peruanas que han ganado el premio Goldman y también mestizas, ¿no? Y entonces, eso es lo que a mí me parece importante, que estamos acumulando. Yo sí siento que estamos acumulando y cada vez también hay algo que a mí me parece fundamental, es poder, digamos, descifrar cuáles son las estrategias del patriarcado a nivel rural, que es completamente diferente. Por ejemplo, ahora que lo has mencionado con la pregunta también de Marlise, ¿no? El candidato que es prácticamente presidente electo, Pedro Castillo, es un rondero campesino de la zona norte de Cajamarca del Perú, profesor también de primaria, ¿no? O sea, una persona letrada. De hecho, ha estudiado en la universidad y tiene una maestría. Pero él, bueno, también es católico practicante y su esposa es evangélica, nazarena, si más no me equivoco. O sea, en los temas vinculados a sexualidades, derechos sexuales y reproductivos son bien conservadores. Son bien conservadores. Se le ha preguntado ya sobre el tema, por ejemplo, del matrimonio LGTBI, ha dicho que no, que definitivamente eso no lo van a ver. Incluso el tema del aborto, también absolutamente en contra. Fíjense, nosotros en el Perú solo tenemos aborto en caso de peligro de vida de la madre, nada más. No tenemos ni siquiera aborto por violación, no tenemos, ¿no? Y esos temas son temas que se han planteado también en el Congreso y no se están viendo. Y ojo, en las elecciones que acaban de darse en abril para el próximo Congreso, que comienza el 28 de julio de este año, el 30% o más de los congresistas vienen de partidos de extrema derecha. De extrema derecha. Incluso 4 de ellos son exmilitares. Entonces, estamos ante un giro hacia la derecha bien peligroso, y una izquierda que es una izquierda más bien que está muy centrada en el tema y la relación capital-trabajo, y que lo que son los otros derechos son derechos que ellos subordinan a esa relación capital-trabajo, ¿no? O sea, yo soy de izquierda también, pero bueno, tengo otra manera de entender las discriminaciones de manera obviamente articulada, ¿no? Pero bueno, esa es la posición del profesor Pedro Castillo. Yo creo que él es un hombre de mente abierta y bastante calmado, y vamos a ver a quién nombra de primer ministro para entender cómo se puede equilibrar esto, porque si no, yo siento, Sandra y queridas colegas, que vamos a retroceder. O sea, lo presiento, ¿no? O sea, si no se da, digamos, un momento de, digamos, de equilibrio en relación con estos temas desde el propio Poder Ejecutivo, va a ser bien, bien difícil que se puedan mantener esos avances, ¿no? Bueno, estos retrocesos que señala Rocío se están viendo no solamente en los países de nuestra región, sino también en países como Europa, digamos, en distintos países de Europa, en Estados Unidos, en fin. Dolores, ¿vos cómo ves estos cambios que se están haciendo y cómo te parece que se podría incorporar a la participación social en las estrategias para alcanzar la paridad en este sentido? ¿Qué desafíos ves en este aspecto? Bueno, sí, siguiendo un poco la línea y sí, traduciendo que efectivamente acá Florencia Escaso, que es la responsable normativa del observatorio, me apuntalaba lo que decía Rocío de esta ley de acoso en Perú, en abril. Yo quería, sí, en línea con lo que vos planteabas, Sandra, a mí me parece que todo se tiene que abordar desde una manera de
interseccionalidad, ¿no? O sea, esto que hacía un poco referencia a Rocío, a ver, uno no puede entender que todas las mujeres estamos en la misma situación de igualdad, por lo tanto también me parece que ahí hay algo para trabajar. Está el tema, naturalmente, que se ve mucho en Perú, de lo rural, lo urbano, pero al mismo tiempo en nuestras sociedades lo vemos según el nivel socioeconómico, y por lo tanto a mí me parece que la actitud de las redes, algo que yo rescato de cómo se ha abordado la temática de la paridad, de la participación política, aún con todos los grandes desafíos que se tienen por delante por la violencia política propia de México, se dio a través de las redes de mujeres. O sea, el gran trabajo que se ha hecho en México, que para mí hoy en materia de participación política debe ser ejemplo de las mujeres, debe ser ejemplo para la mayoría de los países de la región, se dio a través de las redes de mujeres, de las redes académicas, de las redes de las mujeres rurales, de las redes de la sociedad civil. Esta idea del movimiento feminista, naturalmente de abajo hacia arriba, y que claramente en muchos de nuestros países no se detiene, tiene que institucionalizarse en estos ámbitos para poder permitir mayor participación de las mujeres. Yo creo que así como cuando vemos que estas grandes luchas a favor de la ampliación de derechos, como fue el caso de la paridad en Argentina, ni hablar en su momento la ley de cupo, que fue una mirada transversal de las mujeres de distintas fuerzas políticas, tiene que empezar también a traducirse en otro tipo de políticas y en otro tipo de ampliación de derechos. O sea, las mujeres en lugares de poder, y como reforzaba Rocío, con poder, tenemos que empoderarnos también a la hora de pensar cuáles son esas políticas públicas que necesitamos para, sobre todo para generar derechos que no puedan ser reversibles, ¿no? Algo importante en materia de ciudadanía tiene que ver con la ampliación de derechos y con evitar que esos derechos puedan ser reversibles. Y de esa forma, puede haber cambios de gobierno, como lo marcaba recién Sandra en Europa, de los avances de las ultraderechas, pero que esos derechos tan adquiridos, tan institucionalizados, no puedan ser revertidos. Por lo tanto, me parece que ahí hay algo muy importante. Y yo lo último es remarcar esta idea desde los partidos, ni hablar. O sea, la verdad que nosotros a nivel mundial no hay grandes ejemplos en materia de garantías para erradicar la violencia política. Creo que América Latina tiene grandes avances en materia normativa y avances en gestiones concretas a la hora de pensar la violencia política. Pero, por ejemplo, el caso interesante es el de Reino Unido. Todos los partidos políticos de Reino Unido han tenido que incorporar dentro de sus normativas internas, dentro de sus códigos de conducta, dentro de sus protocolos, acciones concretas contra la violencia política, protocolos contra la violencia política en sus propias instituciones. Y esto ha ido desde los liberales demócratas, conservadores, el Partido Laborista, y por lo tanto eso permite que esta idea de tapón, que muchas veces parece que las organizaciones partidarias generan para la participación política, bueno, se generen en esos ámbitos debates donde las mujeres puedan generar redes al interior de sus partidos y no sentirse menoscabadas en sus roles. Yo quiero dar dos ejemplos interesantes para que tengamos en cuenta en este sentido. Cuando se dio la paridad en la Argentina, a nosotros como observatorio, muchas mujeres venían y nos decían, en este proceso desde las primarias hacia las generales, donde se acomodan las listas, bueno, venían algunas concejalas, candidatas a concejalas, a ver si efectivamente el lugar que les habían reacomodado era el correcto, y en muchos casos tenían que generar redes para ir a hablar con el apoderado, que en general son varones, para decirles, no, no me corresponde este lugar, tengo que estar arriba de un hombre de mi mismo partido. Entonces ahí está el principal freno y el principal
apoyo por resolver. Y lo segundo, que es otra de las cosas que hacía énfasis Sandra, que tiene que ver con esta foto que mostraba Rocío y que lamentablemente son fotos muy recurrentes en el ámbito de la política. Hay una red de la que soy parte muy orgullosamente, que es la red de politólogas, que agrupa politólogas de toda la región, que tiene un hashtag que es No Sin Mujeres, y que un poco invita a que cada vez que veamos ese tipo de fotos, pongamos ese hashtag No Sin Mujeres, porque la verdad que lo que nos interpela constantemente es que nosotros no queremos como mujeres aparecer en las fotos, sino tener lugares de decisión. El problema es que la foto naturaliza una ausencia de las mujeres, naturaliza esa idea de que no está mal que no haya mujeres, y por eso es importante poner en evidencia a aquellas personas que creen que no está bien que haya mujeres. Así que un poco eso son algunas de las reflexiones que dejo a todas estas grandes mujeres que nos acompañan hoy. Muchas gracias, Dolores, muchas gracias, Rocío. Bueno, acabamos de ver que son muchos los desafíos, pero también tenemos buenas noticias. Y la portavoz de esa buena noticia hoy es una joven militante, feminista, abogada, que es Constancia Schohaut, espero que pronuncie bien su nombre, que nos va a compartir esta experiencia que viene de Chile, que va a ser el primer país del mundo que va a haber un proceso constituyente que ya nace paritario, ya nace igual. Constanza, danos buena noticia, contanos qué expectativas podemos tener de esta experiencia chilena. Constanza. Bueno, hola a todos. Aquí estoy. Sí, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, saludarles a todas, a todos, a todas quienes estén compartiendo este espacio. Como bien decía, yo soy constituyente electa acá en Chile, después de las elecciones que se dieron el 15 y 16 de mayo. Y efectivamente yo creo que un poquito de buenas noticias, digamos en términos democráticos y en términos desde la perspectiva y el avance de la paridad de género en nuestra región. Quedan muchos desafíos por delante, pero sí es relevante, al menos para nosotros y nosotras, plantear que esta, digamos, es un proceso constituyente que se da, digamos, en paridad de género, donde hombres y mujeres estamos equitativamente representados, que es algo que no existía anteriormente a este proceso, donde además van a estar representados los pueblos originarios en el proceso, donde además se habilitó la posibilidad de participación a través de listas de independientes por fuera de partidos políticos. Y creo que además de ser la primera constituyente paritaria del mundo, también es una constituyente que se da en el marco de una crisis climática que está, digamos, cada vez más urgente de tratar. Y por tanto creo que lo que podamos hacer acá puede ser bastante relevante y así espero que podamos contribuir todas y todos a este trabajo. Para comentarles un poco sobre la paridad acá y dar un poquito la reflexión, yo creo que lo que comentaba Dolores y Rocío en varios puntos, hay varios puntos ya sobre la mesa que creo que son fundamentales plantearlos y que evidentemente compartimos en nuestros distintos países y probablemente espacios de trabajo, espacios de participación política, etc. Y en ese sentido, al menos acá en el proceso chileno, me parece siempre importante destacar que el triunfo de la ley de paridad para el proceso constituyente fue a propósito del estallido social y la posibilidad, digamos, la articulación y la movilización de feministas, tanto de organizaciones sociales como de partidos políticos. Yo soy militante del Frente Amplio chileno y desde ahí tuvimos un rol relevante también para ir pensando las distintas fórmulas posibles en todo el ejercicio de negociación en un Congreso que no es particularmente favorable a las ideas progresistas ni a las mujeres. Y contarles que antes de lograr este proceso, digamos, esta ley o esta regla de paridad, lo que teníamos en Chile era la ley de cuotas, que se aplicó por primera vez en las elecciones de 2017, pero que consideraba solo cuotas de participación en las listas de las candidaturas a cargos plurinominales, con un máximo de 60% de representación en las listas de cualquiera de los géneros.
Y lo que logramos en este proceso de paridad, y aquí voy a tomar algunos elementos que también se plantearon en las palabras anteriores, lo primero es que es una paridad de entrada y una paridad de salida. Es decir, es una paridad que se establece al momento de establecer las listas, con alternancia o modelo cebra, hombre-mujer, 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 pero además con mandato de oposición, esto es, todas las listas debían ser encabezadas sí o sí por una mujer. Y finalmente, la dimensión de la paridad de salida, que es la garantía de la representación equitativa entre hombres y mujeres por distrito. Y esa representación equitativa por distrito, entonces nos da finalmente la representación más o menos equitativa a nivel nacional. Siempre consideramos entre un 45 y 55%, entre eso se iba a mover el margen. Y por tanto, efectivamente, como comentaba Dolores, la paridad funcionó para lado y lado. Y hoy día somos 77 mujeres, 78 hombres en el órgano constituyente, y la paridad, la regla de paridad de salida aplicó en 15 casos, favoreciendo a 10 varones y a 5 mujeres. Ahora, también me parece interesante mostrar qué es lo que pasó comparativamente con las otras elecciones, digamos, que fueron paralelas a la constituyente. En las alcaldías, que no tienen regla de paridad ni de cuotas, las alcaldías comunales, pasamos de un 12-13% que hemos tenido durante los últimos 10 años, a solo un 17% de representación de mujeres a nivel nacional, de cerca de 350 comunas. También es relevante poner sobre la mesa que hubo el 39% de las comunas en Chile no tuvieron candidatas mujeres. Y eso también nos hace pensar, bueno, hay algo más atrás también, porque aquí se da, digamos, en el mismo momento histórico las distintas elecciones. A nivel de concejalías, es decir, para efectos de componer los consejos comunales, pasamos de un 25% de representación de mujeres a un 33%. Esto también sin reglas de paridad. Digamos, solo por algún sentido un cambio cultural, o digamos el impacto también de la movilización de feministas y del tema de la participación política de mujeres durante los últimos años. Pero así todo, tenemos 32 comunas en Chile donde el consejo va a estar compuesto solo por hombres. Y si vamos un poquito más allá, en los distintos espacios, digamos, de poder del Estado, tenemos en la Presidencia de la República un hombre, en la Presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas un hombre, en la Presidencia de la Corte Suprema un hombre, en el Fiscal Nacional es varón también, Contraloría a cargo de un hombre, Banco Central a cargo de un hombre, Tribunal de Libre Competencia, hombre, Fuerzas Armadas, todos varones, y solo en la Presidencia del Senado y en la Presidencia del Tribunal Constitucional tenemos los últimos 2 años representantes mujeres. Entonces, en realidad, si bien en la constituyente tenemos, digamos, paridad, estamos inmersos, este órgano está inmerso en una dinámica en un Estado que todavía no cambia completamente la dinámica de representación, y ahí evidentemente hay distintos factores. Porque, como bien han dicho, hay una dimensión de la paridad formal, que son estos mecanismos democráticos que nos permiten la representación equitativa, pero ahora lo que estamos trabajando es cómo esta paridad formal pasa a una paridad sustantiva, dentro del marco, evidentemente, de la igualdad sustantiva. Y yo creo que efectivamente la paridad en términos formales, es decir, esta representación equitativa, ya tiene cierto impacto en los espacios políticos. El hecho de que haya mayor representación de mujeres, independiente de sus tendencias, permite poner ciertos temas sobre la mesa que generalmente o normalmente no estarían. Y yo creo que esto ya, o al menos espero, sea evidentemente ya un mínimo democrático establecer esta paridad. Pero también creo que es relevante avanzar en la dimensión de la paridad sustantiva, y que también se planteaba en algunos puntos anteriormente, que tiene que ver con las condiciones materiales que favorecen la participación de mujeres en política y en general la democracia. Porque si aquí lo queremos plantear, no solo tenemos menor representación de mujeres que de hombres, sino que también hay una brecha de participación política y de representación política según estrato socioeconómico. Por tanto, hay distintas dimensiones en las cuales hay que abordar la dimensión más sustantiva de la igualdad y de la democracia. Y efectivamente, el 2018 y el 2019 a mí me tocó coordinar el proyecto Mujeres al Poder, donde reunimos a distintas militantes y dirigentes
militantes de base y dirigentes de partidos políticos progresistas y de izquierda, para poder analizar cuál era la situación de los partidos y cómo podíamos avanzar efectivamente hacia la incorporación de una perspectiva feminista y a la mayor participación política de mujeres a través de nuestros partidos. Y ahí salieron cuestiones bien interesantes que yo condenso como conclusión en términos de condiciones materiales, primero que tiene que ver con las condiciones de vida. Y aquí el eje o la dimensión tiempo y la valorización del tiempo creo que es un eje central. No solo por el trabajo doméstico y de cuidados que realizan principalmente mujeres, y que sabemos que eso implica muchas veces una jornada laboral extra, sino además porque en Chile al menos tenemos, digamos, problemas en términos de conectividad o de segregación. Por tanto, muchas personas demoran, por ejemplo, 2 horas de transporte entre su casa y su lugar de trabajo y de vuelta. Ahí tenemos tiempo. Las 2 horas que muchas mujeres principalmente ocupan en ir al consultorio de salud a pedir una hora médica. Las horas que operan o que se gastan al momento de realizar trámites burocráticos. Y toda esa dimensión que no está considerada muchas veces en las políticas públicas o al momento de pensar la sociedad, finalmente generan condiciones materiales que son más adversas a la participación política por el solo hecho de no tener tiempo. La segunda dimensión de las condiciones materiales creo que tiene que ver con las facilidades o las condiciones para el ejercicio político. Y esto principalmente creo tiene que ver con recursos y con horarios. Una de las cosas que salía mucho era que el gran impedimento para mujeres cuidadoras de la participación activa en política tiene que ver con los horarios de la política, con los horarios de las reuniones, 7 de la tarde, 8 de la tarde. Son horarios donde en general las mujeres manifestaban, las mujeres cuidadoras, que son horarios donde están bañando, acostando y alimentando a sus hijos e hijas. Por tanto, al menos, por ejemplo, en mi partido hemos tenido que ir ajustando las horas, por ejemplo, para las 9 de la noche, donde ya las mujeres cuidadoras tienen mejores condiciones de participación. En términos de recursos, hay mucha relevancia, o lo que hemos visto, la posibilidad de acceso a recursos económicos. Nosotras también el año pasado presentamos un requerimiento al servicio electoral para que los gastos de cuidados fueran considerados gasto electoral, que no estaba considerado hasta esta elección. Efectivamente lo logramos, se consiguió, pero digamos, son cuestiones mínimas que debiesen estar establecidas y que son permanentemente invisibilizadas. O el acceso al crédito para las elecciones. Si uno mira también, hay un análisis de los aportes que recibieron por cada una de las listas, hombres y mujeres, y también vemos una disparidad importante. Entonces, las donaciones también tienen, digamos, un impacto diferenciado, son diferenciadas en atención al género. Bueno, eso, y como decía, el acceso al crédito, que muchas veces también está dentro, esto no es solo, digamos, una dimensión de género, sino también una dimensión de clase, pero muchas veces la dimensión precarizada del trabajo de las mujeres impide tener las condiciones o, digamos, el respaldo crediticio para poder acceder. Entonces, todo eso genera, digamos, cierta hostilidad o cierta dificultad para la participación también. Y finalmente, en términos de condiciones materiales, creo que tiene que ver con lo que se ha planteado también harto, que tiene que ver con los espacios políticos, donde creo que el concepto clave es violencia. Partidos y organizaciones en general son espacios hostiles. Las mujeres vivimos acoso, los machismos que tienen distintas expresiones, algunas más brutales, otras micromachismo, pero que son constantes y desgastantes. También está esta dimensión bien masculina de la política, o masculinizada, que disocia la racionalidad de la emocionalidad de la política y por tanto disocia también la posibilidad de, digamos, en general de las personas, pero particularmente de las mujeres, bajo el estereotipo de la emocionalidad, de poder participar con mayor seguridad. Y aquí en términos simbólicos está toda esta idea de la política sin llorar, o que hay que tener cuero de chancho. A mí siempre me gusta defender la idea de que la política es con llorar y es con piel de gallina, porque vale la pena emocionarse por lo que hacemos. Tiene que ver con los medios de comunicación también, y cómo el tratamiento o las entrevistas o los estándares o varas que se nos exigen las mujeres también son distintas. Por lo que hacemos noticia es distinto por lo que hacen noticia los varones en la política. Y creo que también tiene que ver con una dimensión relevante que es
la negociación y las condiciones de acceso y competitividad en los espacios donde eso se resuelve. Los espacios de negociación política yo creo son de los más masculinizados en el ámbito de la política en general, donde generalmente están además liderados por varones y donde además operan también no solo las estructuras formales de los partidos y las organizaciones, sino también las estructuras o las redes informales, donde muchas veces opera más bien este compadrazgo de años de participación en la política entre varones, y muchas veces las mujeres quedamos fuera de redes o desconectadas entre nosotras, dificultando también nuestra posibilidad de incidencia. Y ese es un espacio que es difícil de normar, pero que es relevante de abordar. Pero creo que efectivamente toda esta dimensión no tiene que ver con, bueno, esto, digamos, es básicamente la herencia de siglos de control y construcción del espacio público solo o principalmente desde un sujeto hegemónico, ¿no? Hombre, blanco, heteronormado, principalmente de la élite. Y por tanto, el problema no es de la política en abstracto, sino que es de la política patriarcal. Y la pregunta que nos hacemos entonces, y que yo creo que es la pregunta que hay que hacerse al momento de discutir el proceso constituyente, pero de pensar la sociedad del futuro, es, bueno, ¿cómo se piensa una política por fuera de los marcos patriarcales? En mi caso, desde una política feminista, que creo que no tiene que ver con la feminización de la política, sino, como me gusta plantearlo, con la feministación de la política, feministearla, ponerle feminismo, diversificar, descentralizar poder. Y por tanto, para este proceso constituyente, si bien hay una agenda feminista y de mujeres súper clara, creo que es la oportunidad de ir más allá de la lista de demandas y pensar cómo articulamos, a propósito de, retomando los años de producción política y de enfoque feminista, pero cómo moldeamos un enfoque feminista que nos permita repensar el Estado, nos permita repensar las formas de relaciones sociales, nos permita desgenerizar las instituciones y desmasculinizar la política. Pienso, cuando hablamos de las instituciones que también reproducen dinámicas, pienso en formas de funcionamiento, condiciones de trabajo, horarios, presupuestos, estructuras, garantías e instituciones al servicio de qué realidades. Cuando no están presentes las distintas realidades al momento de dictar políticas públicas o legislación, quedan fuera y por tanto tenemos instituciones generizadas, no solo en su funcionamiento y en términos de su representación, sino también en términos de su rol o su misión en la sociedad. Y en términos constituyentes propiamente tal, yo creo que esta discusión sobre cómo repensamos el Estado y la sociedad y las instituciones en clave feminista se va a dar tanto en el momento de la discusión del reglamento, que es algo que ya está presente, donde, por ejemplo, hemos planteado la importancia de mesas o cargos administrados de manera colectiva y o paritario, protocolos de acoso contra la violencia de género en la política, descentralización del poder, política de cuidados en general. Pero también al momento de pensar la constitución feminista, voy a hacer los tres enunciados para no alargarme mucho más, porque creo que ya se me acabó el tiempo, pero lo relevante hoy día, yo creo, y lo esperanzador del proceso constituyente, además de que es paritario, es que de las 77 mujeres que están dentro del espacio, habemos al menos 40 organizadas en un espacio llamado Constituyentes Feministas. Lo que da una fuerza de transformación, y no solo de representación de género, sino de transformación política, que creo que va a ser muy relevante. Y hemos hablado concretamente de una constitución feminista. Y ahí, por ejemplo, lo que yo he venido planteando hace un buen tiempo es la idea de cambiar la noción de Estado hacia un Estado cuidador, donde plantee efectivamente o se organice en torno al principio de los cuidados, al momento de establecer derechos sociales, el derecho al cuidado, el reconocimiento del trabajo doméstico también en torno al PIB, la seguridad social para las cuidadoras, aunque aquí me gustaría hacer un punto muy puntual, creo que es importante ver cómo se reconoce y se retribuye el trabajo doméstico y de cuidados, porque no puede ser simplemente una solución que termine relegando o, digamos, sosteniendo en el tiempo la situación de las mujeres en el espacio privado con las tareas domésticas y de cuidado. Necesitamos reducir la privatización de estas tareas y desfeminizar también este rol.
Además de un Estado cuidador, el segundo eje de una constitución feminista creo que es la democracia paritaria, inclusiva y deliberativa. La expresión concreta de la paridad evidentemente va a ir cambiando en atención a las condiciones sociales y culturales, pero el principio de paridad tiene que estar vigente para todas las esferas de la sociedad. Y desde la inclusión hay que pensar no solo mujeres, sino niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, derechos lingüísticos, plurinacionalidad. Y finalmente, la soberanía sobre los proyectos de vida, donde vamos a hablar del reconocimiento de los distintos tipos de familia, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la identidad, entre otros. Creo que desde aquí podemos pensar un enfoque que atraviese desde el índice hasta el punto final de la Constitución con una perspectiva feminista y donde podamos repensar las estructuras de poder desde una perspectiva que nos permita no solo mejor representación formal, sino representación sustantiva de la diversidad de vidas, expresiones y vivencias que tenemos las mujeres en particular, pero la ciudadanía en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Constanza. Muy interesante tu exposición y sobre todo la motivación que viene de la juventud, ¿no? Siempre movilizante. Bueno, estos cambios evidentemente son cambios estructurales profundos para lograr la igualdad y los procesos de consolidación de los derechos de las mujeres, que es inevitable que necesiten el apoyo y el acompañamiento como protagonista y garante de la vigencia de estos derechos de la justicia, ¿no? Entonces, para eso, y para hablar también de los desafíos y las dificultades que existen para garantizar la paridad al interior de los propios poderes judiciales y los ministerios públicos, contamos ahora con la voz calificada de la doctora María del Carmen Bataini, vocal del Tribunal Superior y presidenta del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego y de la Junta Federal de Cortes, a quien cedo el uso de la palabra. Buenas tardes, casi buenas noches aquí en mi provincia. Gracias, Verónica, gracias a AMJA, gracias al foro, gracias también a la Asociación de Estudios de Relaciones Internacionales, a Marlise, a Santiago por toda la organización. Realmente un placer escucharlas, Dolores, Constanza, Rocío, porque si bien estamos en ámbitos y en marcos diferentes de actuación, yo creo que tenemos muchos puntos de contacto. Primero, somos mujeres, sin duda. Luchamos para empoderarnos y empoderar, porque a pesar de, en mi caso, tener un cargo de gobierno dentro del Poder Judicial, les digo que no es fácil cuando uno es única en un ambiente de hombres, pero no es imposible. Lo único imposible es lo que no se intenta. Así que aquí estamos las mujeres empoderadas tratando de contagiar al resto para que también se empoderen. Bien, me gustaría compartir una presentación, así lo hago lo más rápido posible. No sé si la ven. Sí, perfecto, María del Carmen. Bueno, muy bien, entonces comienzo. Me convocan para hablar de democracia paritaria y con un marco especial que es el marco que yo manejo, que es el de la justicia. Como bien decía Rocío, de leyes tenemos de sobra, tenemos leyes nacionales, tenemos convenios internacionales, ustedes saben muy bien que desde la reforma del 94 el bloque de constitucionalidad se conforma también por el bloque de convencionalidad y allí tenemos la CEDAW con una ley específica que lo ratifica, tenemos Belén do Pará con otra ley que ratifica también, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sustentable, específicamente el 5, que nos habla de igualdad entre los géneros, y tenemos infinidad de organizaciones que tienen incumbencia o que están en el marco de la justicia y en el marco específicamente de los poderes judiciales y de la Corte Federal, que conforman este soporte femenino, este soporte para la actividad de las mujeres. Ejemplo de ello es la asociación. María del Carmen, perdón que Sí. te interrumpa. Estamos viendo solamente la primer filmina, ¿eh? Si yo ya pasé a la segunda. Yo ya pasé a la segunda. La primera. Sí, por eso me doy cuenta que... Aquí yo, a ver si engancha.
No, yo te diría No. que salgas y lo vuelvas a... Salí y volví a conectarlo, a ver si... A ver qué pasa, perfecto. Si no, hacemos sin transparencia, como... A ver. No, no la puedo compartir. Ahora ni siquiera la comparto, así que hablo sin A ver transparencia. si... Vos anda hablando y vamos a ver si nosotros podemos ir pasándola Perfecto. y siguiéndote nosotros. Si no, no hay problema, Verónica. Lo único que se van a aburrir un poco más, pero bueno, sepan disculparme. Bueno, como les decía, que marco normativo tenemos de sobra. Tenemos para muchos ejes y de hecho, tanto para la violencia, para la igualdad, para todo lo que conforma un marco legal de soporte y de protección, lo tenemos. Ahora, la pregunta es, ¿lo aplicamos? Y allí está el gran desafío. Siguiendo un poco lo que decía Dolores, yo tengo los porcentajes actualizados al 2020 y realmente las mujeres en todo lo que hace al ámbito del mapa de género dentro del Poder Judicial ha ido incrementándose. No tanto en la punta de la pirámide, o sea, en los cargos de ministros, de procuradores generales, de defensores generales, sino en los restantes cargos que serían de magistrados de grados, de instancia, funcionarios, personal administrativo y también personal de servicio. Fíjense en lo que hace a las cortes provinciales, 3 cortes solamente, que es Ciudad de Buenos Aires, San Luis y Santa Cruz, tienen mayoritariamente la composición de mujeres. Después tenemos cortes provinciales, 4 de ellas, que no tienen ninguna mujer. Y el resto, o sea, las 17 provincias restantes, digamos que tienen mujeres, pero a lo mejor no en la medida que necesariamente deberían tener para considerarse un poder o un ámbito paritario. Quiere decir que tenemos que trabajar mucho todavía para poder llegar a esa paridad. En lo que hace al ámbito judicial, es bueno hacer un poco de historia. Nuestra Constitución es del año 1853, que se reformó en periodos posteriores, y la última reforma es la del año 94. Desde 1853, recién en 1862, sale la ley 27, que es la que conforma la Corte Suprema con 5 miembros. O sea, que en 1863 recién se pone en vigencia, en función, esta Corte, y estos 5 miembros, imagínense, todos varones. Tienen que pasar 107 años para que en 1970, y en un gobierno de facto, se eligiera una mujer como integrante de la Corte, que estuvo en funciones 3 años. O sea, a partir de 1973 a 2004, que pasaron otros 37 años, recién ingresan a la Corte 2 mujeres, nuestras 2 socias fundadoras de AMJA, la doctora Carmen Argibay y la doctora Elena Hayton. Lamentablemente la doctora Carmen Argibay hace unos años que falleció, y como la Corte se redujo porque hubo una ampliación y después una reducción, la Corte quedó conformada con 5 miembros, 4 de ellos varones y una mujer. Hubo un periodo de 2 vacancias donde bien podrían haberse incorporado mujeres, pero no fue así. O sea que nuestra historia, que comienza en el año 1970 con la incorporación de una mujer, todavía tenemos una deuda muy grande para tener una conformación femenina en nuestra máxima cabeza del Poder Judicial, que es la Corte Nacional. Y en Latinoamérica hubo una mujer, la pionera mujer de integrar una corte en Latinoamérica, lo fue en México, la doctora Salmorán de Tamayo,
que no sé si hay alguna mexicana dentro de la audiencia, pero que fue una mujer muy, muy emblemática y sumamente capaz, pero que tuvo que ser y soportar las críticas, obviamente machistas de ese año, como por ejemplo, la Corte de México nunca más va a poder sesionar en pleno. Imagínense haciendo mérito a qué. ¿No es cierto? Si había una mujer, ya no era el pleno de hombres. O, por ejemplo, se ha convertido en una corte de corte y confección, que son, digamos, que situaciones denigrantes y lesivas y violentas también, que tuvo que soportar, me imagino, en aquella época, fíjense, 1961, en una época donde todavía no estaban todos estos movimientos tan afianzados y donde, si bien estábamos comenzando incipientemente, pero no teníamos el empuje que tenemos ahora. Este empuje, esta fuerza que nos da esto de... Yo recién te escuchaba, Verónica, y la convocatoria es acelerar igualdad. Pero vos fíjate que ese acelerar igualdad lo podemos decir ahora, porque empezamos desde muy despacito, y yo creo que prácticamente haciendo base en un proverbio árabe que dice, si quieres ir rápido, ve solo o sola, pero si quieres llegar lejos, ve acompañada o acompañado. Y creo que ese es el secreto. La fortaleza es nuestra unión, es el luchar por los mismos ideales y con total desinterés. Si hacemos un paralelo entre el año 2011 y el año 2020, podemos decir que todo lo que significa la incorporación femenina dentro del esquema de los poderes judiciales aumentó un 5%. Disminuyó un 5% en lo que hace la incorporación masculina, pero todavía ese paralelo no es paridad, sino que estamos todavía en inferioridad de condiciones. El 44% de la gran masa es femenino y el 56% es masculino. Siempre hablando de términos medios, nunca de situaciones de... Ahí estamos, pero muy bien, seguramente Santiago se está haciendo cargo del Power. Así que muchas gracias. Bueno, y aquí tenemos lo que les estaba diciendo, la filmina siguiente, no sé si la puedo pasar yo. Lo que les decía, este 5% del 2011 al 2020, que vamos en ascenso, pero vamos en un ascenso, digamos que remándola y en mar bastante dudoso. Pero vamos, que no es menor. Pero evidentemente aún nos falta y nos falta mucho. Pasamos a la siguiente transparencia, por favor. ¿Y qué pasa con las provincias? Digamos que en porcentajes estamos similares, más o menos similares en cuanto a hombres y mujeres. Digamos que crecimos un poquitito más, o sea, tenemos un 3% más que al nivel nacional, pero ahí estamos más o menos iguales. Sí tenemos en las provincias una fuerte injerencia en todo lo que es nuestros ámbitos de actuación por organizaciones, insisto, como ANJA, como foros específicos, que tratan de sensibilizar y poner a la mujer en el lugar que le corresponde. Pasamos de transparencia, pero bien dijo Dolores en un momento, ¿cuál sería la solución para que podamos tener mayor representatividad y mayor poder las mujeres en el poder? Y justamente es hablar de los mecanismos básicos por los cuales se nos elige para los cargos en los que estamos representando en determinados niveles, juezas de grado, juezas y jueces de primera instancia, de cámaras, de corte, funcionarios, funcionarias, empleados, empleadas, administrativos en general, personal de servicio en general. Justamente allí tenemos que hablar e ir a quienes nos eligen, que son los consejos de la magistratura. Los consejos de la magistratura de las 24 jurisdicciones, digamos que en 22 jurisdicciones los consejos de la magistratura no eligen a los jueces y juezas de corte. Solo en 2 provincias, que son Chaco y Tierra del Fuego, el Consejo de la Magistratura también elige a los jueces de las cortes y elige no una terna, sino a la persona
él o la persona que tiene que ser por decreto y por mandato del Ejecutivo, por decreto del Ejecutivo, designada juez o jueza de la Corte, o sea que es vinculante, pero no sucede en las otras provincias. ¿Qué pasa con estos consejos de la magistratura? Ustedes podrán ver, a lo mejor muy chiquitito, pero rápidamente se los comento, los consejos de la magistratura de todas las provincias, 16 consejos de la magistratura tienen menos mujeres que hombres. Sí, Hola, María del Carmen. Hemos perdido la comunicación. Sí, qué pena. A ver, esperemos un minutito a ver si retoma con lo interesante que estaba. Bueno, la perdimos. Marlis, ¿querés pasar algunas preguntas mientras vemos si recupera la conectividad? ahí estoy. Hola, ¿me escuchan? Ahí está, ¿Me perfecto. escuchan? Ahora sí, ahora sí. Les Perfecto. cuento. No, se cortó otra vez. Sí. Bueno, mientras volvemos a conectarnos con la doctora Mari Carmen, yo quiero aprovechar para hacer una pregunta que llegó a Constanza, y con esto vamos optimizando el tiempo, que me parece muy interesante porque tiene mucho que ver con lo que ella comentó de la necesidad de un proceso constituyente que esté volcado realmente a proteger todos los sectores y que tenga la agenda paritaria como eje. Y hay una pregunta que la verdad me da mucha curiosidad, que es lo siguiente. Constanza, ¿es posible construir un puente intergeneracional entre las mujeres que militan por la igualdad? Muchas mujeres mayores aún se sienten alejadas de los reclamos de las más jóvenes. Constanza. Sí, es una súper buena pregunta. Por dos cosas, yo creo que es porque la integración generacional, yo creo que es un desafío de las feministas, evidentemente de las mujeres, pero también de las sociedades en su conjunto. Hoy día tenemos sociedades y en general también nuestras ciudades están constituidas de manera muy hostil también para, por ejemplo, personas de mayor edad, y efectivamente yo creo que el lenguaje, los discursos, las formas de movilización también puede que existan algunas distancias, pero creo, y al menos algo que a mí me pone muy contenta de lo que estamos haciendo acá, es que hemos ido articulando de a poquito, porque no es fácil, pero los distintos feminismos, las distintas generaciones, los distintos pueblos también. Hoy día, por ejemplo, hace poquito tuvimos una reunión que fue convocada por la Articulación Feminista Territorial Elena Cafarena, que articula cerca de 15 organizaciones de mujeres y feministas, entre ellas Corporación Humanas, el Observatorio de Género y Equidad, el Centro de Estudio de la Mujer, OCAC, que es el Observatorio contra el Acoso Callejero, y varias más, y convocaron a las constituyentes a poder presentar una propuesta de reglamento feminista. Y nos encontramos ahí cerca de 100 mujeres, y la verdad es que todas nos emocionamos mucho, hartas terminamos llorando, porque estábamos de distintas generaciones, éramos de distintas regiones, éramos de distintos pueblos, habían compañeras coya, aymara, mapuche, chilenas, y de distintos espacios de organización también, algunas militantes, otras no militantes, de organizaciones de organizaciones de la sociedad civil, y creo que de a poquito hemos ido reconstruyendo un poco esta recomposición del vínculo intergeneracional,
que tiene que ver con entender, digamos, nosotras las jóvenes, que no partió todo con nosotras y que por tanto hay un ejercicio de reconocimiento también, que yo creo que va a ser un concepto clave en todo este proceso de recomposición político-social de las feministas históricas, pero también necesitamos el reconocimiento o la libertad de poder crear por sobre eso y crear nuevas cosas, nuevas formas, nuevas reflexiones. Y creo que eso empieza a cuajar. Yo honestamente creo que cada vez se acorta menos la brecha de distancia entre generaciones respecto a las demandas de las mujeres. Y creo sobre todo, que es lo que me tocó ver a propósito de la campaña que realicé, que aquello que es el núcleo fundamental, creo yo, de articulación intergeneracional, tiene que ver con la demanda por el reconocimiento del trabajo doméstico de cuidados. Creo que ese punto es particularmente aglutinador de distintas experiencias y generaciones, tanto por aquellas mujeres que cuidan a sus madres, como por aquellas mujeres que cuidan a sus nietos, y creo que es una realidad que sí se siente mucho en el cuerpo, y a propósito de eso, creo que es una de las realidades que más se siente, y es ahí donde logramos, digamos, la mayor empatía. Puede que en lo otro efectivamente hay en algunas demandas donde haya mayores distancias, mayores diferencias, pero creo que acá es un eje articulador y aglutinador bien relevante. Muchas gracias. Y yo creo que con esta frase, con esta intervención que surgió ahora, podemos volver a la medida a la doctora Battaini, porque es una mujer exactamente que va a seguir contándonos cómo ella hace años está ayudando, impulsando la construcción de un proceso de paridad en la justicia. Bueno, doctora, ahora la tenemos conectada, entonces la oportunidad para retomar para que usted nos cuente mejor el trabajo realizado y que va a realizar en el ámbito del Poder Judicial. Gracias, Marlise. Bueno, como les decía, creo que habíamos quedado justamente en esta transparencia, que son los mecanismos de selección a los que tenemos que apuntar justamente para que puedan mirarnos de otra forma y evaluarnos de otra forma. Y estamos allí bastante flojos porque mayoritariamente está compuesto por hombres. Y las incorporaciones no prevén, ustedes saben que los consejos de la magistratura son plurales, el Consejo de la Magistratura de Nación mayoritariamente está compuesto por estamentos, y esos estamentos muchas veces no se tienen en cuenta para la selección, la paridad o la incorporación femenina. En el Consejo de la Magistratura de Nación, hoy por hoy, las comisiones que son las que seleccionan, sobre todo la de selección y concursos, está compuesta sí por mujeres, pero de hecho no alcanzan estas medidas. ¿Por qué? Porque fíjense, en el año 2003, y estoy hablando desde hace muchos años, el decreto 222, decreto nacional, ya establecía que para la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación había que tener en cuenta la diversidad de géneros, especialidad, procedencia regional, que era, y el marco ideal era esa representación federal con diversidad de género. Ustedes fíjense lo que les estoy contando o lo que les conté en cuanto a la constitución de nuestra Corte Nacional, y vemos que este decreto cayó en letra muerta y quedó y queda y así está. Veamos ahora, próxima transparencia, las acciones positivas en los concursos del Consejo de la Magistratura de Nación. De hecho, se han hecho muchas incorporaciones al reglamento del 2014, sobre todo en el año 2019, con la integración femenina. Han sido las mujeres las que han propuesto cambios sustanciales para, no solamente para el tema de los concursos, sino también para la incorporación de las ternas. Así tenemos esta resolución, que es la 266 del 19, donde se habla de la convocatoria para la entrevista personal. El sistema es un sistema complejo, donde queda un listado de, digamos, como un ranking de concursantes que han tenido de mayor a menor nota o puntaje, porque son porcentuales, pero se elige siempre para la entrevista personal, que es pública, a los 6 primeros.
¿Qué pasaba con la mayoría de las ternas? Y sigue pasando también. Los 6 primeros por lo general eran hombres. Entonces, con esta modificación de resolución, si los 6 primeros son hombres, indefectiblemente se tienen que convocar a 2 postulantes mujeres que le sigan, ¿no es cierto?, que estén en condiciones de idoneidad. Obviamente la idoneidad es la base para el ejercicio de la función, pero hay que incorporarla en este proceso. Y lo mismo cuando son concursos múltiples, también se tienen que incorporar mujeres en otro número, 2 por cada uno de estas ampliaciones, para que puedan tener también la posibilidad de integrar. Pasamos a la siguiente, que es la resolución 269, o se las comento, donde justamente también para evaluar a los postulantes tienen que tener una capacitación específica, puntual y muy firme sobre todo lo que tiene que ver con género. Antes a veces ni se preguntaba o ni era obligatoria esta incorporación, y sobre todo la capacitación puntual de universidades, de escuelas judiciales, o sea, una capacitación que se pueda acreditar debidamente. También tenemos la resolución 289, también del 19, donde esta evaluación tiene que contemplar todo lo que tenga que ver con la protección hacia la mujer, sobre todo por los temas de violencia, abusos, y fundamentalmente el postulante tiene que tener un compromiso real a una sociedad igualitaria. Posteriormente se incorpora también la resolución 271, que esta resolución es muy importante porque establece una encuesta para todo el Poder Judicial de la Nación, donde aquellos que lo integran tienen que evaluar cómo consideran que se está operando la igualdad de género y la percepción de igualdad o de desigualdad con relación a la interna, o sea, todo lo que conforman el Poder Judicial. Esta encuesta se hace con un objetivo que es justamente ver cuáles son esos sesgos de preferitismo o de discriminación, y tratar de trabajar para eliminar esos sesgos, que ustedes saben que los sesgos de género existen, son y todavía no han sido erradicados. Igualmente, en la conformación de los jurados para elegir a estos jueces y juezas de cualquier grado, también tienen que estar incorporados al jurado mujer. Sabemos muy bien, como lo explicó Rocío o Dolores, que no es garantía, ¿no es cierto?, ser mujer para aplicar la perspectiva de género y tener conocimiento sobre todo lo que son estereotipos y cómo erradicarlos, pero se supone que, bueno, la sensibilización y todo lo que se está trabajando en género por lo menos es una garantía mayor, ¿no es cierto?, a que tengan esta mirada. Otro antecedente también son los convenios con el Ministerio de Justicia, con las Secretarías de Derechos Humanos, todos tendientes a fortalecer la presencia femenina y la presencia también de la perspectiva de género en todos estos ámbitos. Los proyectos de reforma que hay en la legislatura son muchísimos y desde hace muchos años que tienen y que van y que acorde a este acelerar paridad o acelerar igualdad. Son proyectos por ahora de reforma, proyectos existentes, algunos muy buenos, otros con características muy firmes, pero todavía no hemos tenido noticias al respecto sobre la modificación o la sanción de una ley específicamente para el punto de selección. Ustedes saben que, y si no lo saben se los comento, que durante el año pasado un decreto, que es el 635 del 2020, generó un consejo consultivo de fortalecimiento del Poder Judicial. En ese consejo consultivo trabajé, estuvo conformado por 11 integrantes, 5 mujeres y 6 varones, o sea que la paridad se respetó, y se trabajó mucho sobre género con un abordaje transversal. O sea,
trabajar al género desde todos los ámbitos y con una incorporación plural, pero en todos los ejes en los que fuimos convocados. No solamente en el eje exclusivo de Consejo de la Magistratura, de conformación plural de las Cortes, sino también en jurados de enjuiciamientos, en todo lo que tiene que ver con lo que podría significar un fortalecimiento del Poder Judicial. Tuvimos ideas en algunos puntos coincidentes, en otras disidentes, pero creo que todo enriquece y todo hace a que podamos hablar con mayor soltura, con mayor naturalidad, como no podíamos hablar hace unos cuantos años de lo que es la perspectiva de género y cómo incorporarnos las mujeres en el poder. Imagínense, ustedes me verán, no soy joven, tengo 70 años, hace 50 años que estoy transitando las líneas del Poder Judicial, ingresé como meritoria, tuve que estar 3 años hasta obtener mi cargo efectivo, porque siempre había un hombre que, bueno, estaba en mejores condiciones, o por allí era el hijo de, o de quién, o de cuál. Pero perseveré porque era mi vocación y me llegó, después de 3 años, el nombramiento en la justicia y pasé por todos los cargos, siempre por concurso. Y mi primer cargo como funcionaria fue un cargo concursado para un juzgado donde se consideraba que el juez era machista. Pero obviamente mi grupo de mujeres me decían, ¿para qué te vas a presentar si sabes que van a elegir un hombre? Pero un poco por cabeza dura, que eso soy bastante, vencí los comentarios de mis amigas y me presenté. Yo digo, el no ya lo tengo. Y de hecho éramos 17 o 16 concursantes, todos hombres, menos una sola mujer, y el juez, una muy buena persona, nos convoca a su despacho antes del concurso y nos dice que él no tenía ningún tipo de preferencia, pero sí daba su palabra a que iba a nombrar a quien encabezara la terna. Para el pobre hombre tuvo la desgracia de que encabezara la terna yo. Y ese fue mi primer cargo como funcionaria, porque sería machista, pero era un machista de palabra. Así que a partir de allí, digamos que comenzó mi carrera judicial ya como funcionaria, con más y con menos, siempre con desafíos, pero siempre tratando de sumar a las mujeres, de incorporarlas, de tratar de trabajar juntas. Me acuerdo allá por el 94, cuando nos reuníamos en las primeras reuniones que teníamos de la Asociación de Mujeres Jueces, antes de conformarse, porque en el 94 sí se conformó, pero mucho antes, que nos reuníamos y tratábamos de ver cómo podíamos hacer para hacernos respetar y para que tuviéramos voz. Yo veía la foto de Rocío y muchas veces uno se sentía así, pero había que incorporarse y decir, acá estamos, acá somos y queremos que se nos escuche, pero muchas veces, créanme, que uno se siente así de chiquitita cuando el hombre avasalla, y entonces allí nos tenemos que empoderar en conjunto. Y bueno, y así seguimos, y creo que está muy bueno, ¿no es cierto?, esto de decir, de hablar, de animarnos, de darnos fuerzas desde distintos lugares, pero así como en el derecho romano, no sé si ustedes se acuerdan, porque no sé, yo soy vieja y tuve derecho romano en mi carrera. Yo sé que muchas de las abogadas jóvenes no han tenido, pero a mí el derecho romano todavía me gusta. Y el primer senador romano, que se llamaba Catón el Viejo, en el siglo II a.C., dijo por primera vez estas palabras en latín: res, non verba, o sea, traducido, hechos, no palabras. Y eso creo que, escuchándola a Rocío, a Dolores, a Constanza, bueno, y a todos los que tenemos esta línea de acción, de querer empoderarnos para hacer el bien, en mi caso para servir a la justicia, en el caso de ustedes, los que tienen una actuación y una línea política, de servir también a la comunidad desde un marco más integral. Bueno, todas nosotras tenemos la valentía, el coraje, la capacidad, la fortaleza y las ganas
como mujeres que somos, que podemos ser madres, esposas, abuelas, lavar los platos y preparar una conferencia académica. ¿Por qué? Porque somos mujeres, lo podemos todo. Así que, y diciéndoles, la igualdad para la mujer es el progreso de todos, y soy una convencida que así es y va a seguir siendo, y lo será cuando estemos en paridad. Así que muchas gracias, y perdón por estos inconvenientes, pero le decía a Verónica, en mi provincia cuando hay mucho viento, o cuando cae un poco de nieve, o el clima no es bueno, se nos cortan las conexiones. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Sandra. Sí, muchas gracias. Perdón que yo también tuve problemas de conectividad. Y bueno, muchas gracias a todas en nombre de Acelerar Igualdad, de la Asociación de Mujeres Juezas, de Foro del Sur, de la Asociación de Estudios y Relaciones Internacionales de Argentina. Agradecemos a las panelistas y sobre todo a la audiencia también por la generosa contribución a este debate de ideas sobre la paridad y sobre la igualdad en nuestros países y en todos los ámbitos de la ciudadanía, del espacio público. Así que bueno, un placer contar con ustedes nuevamente, gracias y hasta la próxima actividad de Acelerar Igualdad. Perdón, antes que se vaya, muy importante, porque la audiencia nos mandó muchas preguntas, no queden frustradas, vamos a encaminhar a las expositoras las preguntas para que contesten para ustedes, porque es muy importante y de venida. Y no sé ustedes, pero estoy súper feliz de que hoy tuvimos una reunión, sobre todo donde el acento distinto de cada una de nosotras comprobó una vez más que independiente del espacio que pertenezcamos, el idioma que hablemos, estamos todas absolutamente comprometidas que la política y la justicia sí son espacios de mujer. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao, un abrazo para todas.